Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer a este pueblo. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la Iglesia. Soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y acogido en la Iglesia, quienes nos han transmitido la fe, quienes nos enseñaron a rezar y quienes pidieron para nosotros el bautismo. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros. En la Iglesia nadie va de líbero. Quien dice creer en Dios, pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje salvador a personas humanas, a testigos, y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Deseo iniciar hoy una serie de catequesis con expresiones del Concilio Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia. La primera es la Iglesia como familia de Dios. El proyecto de Dios para la humanidad se presenta muy bien en la parábola del Hijo Pródigo, o mejor, del Padre Misericordioso. Construir una única familia
en la que todos se sientan cercanos y amados por Él. Es aquí donde la Iglesia encuentra su raíz. En la historia de la salvación, Dios llama a Abraham para ser padre de una multitud. Elige a Israel para establecer una alianza. Y en la plenitud del tiempo envía a su Hijo, que reúne una pequeña comunidad que al escuchar su palabra sigue su camino y se constituye en su familia. La Iglesia nace del gesto supremo de amor de Jesús en la cruz y se manifiesta cuando el Espíritu Santo colma el corazón de los apóstoles y los impulsa a anunciar el Evangelio, difundiendo el amor. Te hará bien hoy preguntarte vos, ¿amás a la Iglesia? ¿Rezás por ella? ¿Te sentís parte de esta familia? ¿Qué haces para que todos se sientan escuchados y comprendidos?